Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro video podcast por la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, organizado por AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Hoy vamos a hablar de un tema que no siempre se ve, pero que pesa mucho en la vida de los pacientes con estas enfermedades, la incertidumbre. El título del episodio es Vivir esperando, el impacto emocional de la incertidumbre, y para ayudarnos a comprender mejor de qué se trata todo esto, tenemos a nuestra compañera y psicooncóloga María Isabel González. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con una pregunta clave. De forma general, ¿nos puedes explicar qué son las enfermedades hemato-oncológicas y qué impacto emocional tienen en la vida de los pacientes? Vale, bueno, pues voy a intentar explicarlo a mi manera, ya que yo no soy médico, yo soy una psicóloga. Las enfermedades hemato-oncológicas, son agrupan distintos tipos de cáncer que están producidos por un fallo en la producción de las células sanguíneas, ¿no? Son cánceres en las células sanguíneas, para que así más o menos la gente lo entienda. Mucho mejor. Entonces, el impacto que producen, pues como el de cualquier tipo de enfermedad grave o importante, pues como es un cáncer, pues obviamente viene a desbaratar y a romper y un poco con la rutina y el día a día de las personas y afectan a todas las áreas de la vida de los pacientes y de sus familiares, con lo cual pues, el impacto emocional puede ser bastante importante, ¿no? Además, son tipos de enfermedades que generan muchísima incertidumbre en los pacientes por todo lo que llevan asociado, ¿no? Por las dificultades, las dudas y la importancia que tiene esta enfermedad. ¿Qué es la incertidumbre y por qué está tan presente en los pacientes que viven esta enfermedad? Bueno, pues la incertidumbre no es una emoción, que a veces las confundimos, perdón. La incertidumbre es un estado psicológico que surge pues, en un momento cuando nos pasa algo importante en nuestra vida, pues como puede ser, me han diagnosticado una leucemia, un linfoma, una enfermedad oncomatológica cualquiera, ¿qué va a pasar conmigo, ¿no? Estas dudas que empiezan a surgir, ¿no? La incertidumbre abarca muchas cosas, pero bueno, a grosso modo, pues esto es un estado psicológico que surge ante una situación nueva, desconocida, que es potencialmente peligrosa para mí o que puede serlo, de la cual pues no conozco nada, no sé cómo me va a afectar, cómo se va a desarrollar, cómo va a afectar a mi vida, a la vida de mis familiares, etc. Entonces, bueno, en ocasiones puede ser bastante difícil de gestionar y de manejar, porque los pacientes a lo mejor no saben cómo abordarla o qué tienen que hacer o bueno, cómo convivir con ella en general. ¿En qué momentos está más presente? Pues realmente la incertidumbre puede aparecer en cualquier momento durante todo el proceso de enfermedad. Es verdad que suele aparecer más en los momentos más clave durante el proceso, que como pueden ser pues, el diagnóstico por el desconocimiento de la enfermedad. Ahora me han dicho que tengo un tipo de cáncer X, una leucemia o un linfoma, ¿qué es? ¿Cómo me va a afectar? ¿Me voy a morir? Cómo va a afectar a mi vida, a mi día a día, ¿no? Entonces el diagnóstico es un shock inicial por todo esto y por tanto genera mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? O qué podemos esperar. Después está el tratamiento, el momento en el que empiezo el tratamiento, cómo me va a afectar el tratamiento, qué efectos secundarios voy a tener, cómo me van a afectar esos efectos secundarios, si van a interrumpir mi vida totalmente, si voy a sentir dolor, si voy a sufrir o cómo van a afectar también a la vida de mis familiares, ¿no? Y después estaría pues, a lo mejor en la fase de fin de tratamiento, supervivencia o después si hay una recaída, ¿no? Pues en el fin de tratamiento es ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a adaptar a mi vida? ¿Voy a poder retomar mi vida donde la dejé? ¿Qué secuelas voy a tener? ¿No? Un poco ¿qué va a pasar? Ya no me van a mirar tan de cerca los médicos y si aparece cáncer de repente, otra vez, ¿no? Y en el caso de la recaída, pues un poco relacionado también, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Otra vez resurgen miedos que surgieron en el diagnóstico? ¿O el tratamiento que me van a dar ahora
va a funcionar o va a fracasar como la anterior, ¿qué va a pasar, ¿no? Entonces, digamos que son como esos, como los puntos más, los hitos más claves durante todo el proceso, pero realmente puede aparecer en cualquier momento. Has dicho que la incertidumbre no es una emoción, pero entiendo que hay emociones que acompañan a esta incertidumbre. ¿Cuáles son esas emociones? Pues principalmente el miedo. El miedo es como la mayor, la más importante y la más destacable de todas las emociones derivadas del miedo, por la ansiedad, la angustia, el aislamiento, también la ira, porque consideramos que es una situación injusta de lo que me está pasando, de lo que voy a vivir, de cómo me va a afectar, ¿no? Entonces es una emoción que suele acompañar mucho a la incertidumbre y bueno, en general esa sería la tristeza también por las pérdidas que puedo sufrir en el futuro, ¿no? Cómo me va a afectar a mis proyectos de vida. Entonces me puedo sentir triste, me puedo sentir con muy bajo estado de ánimo, etc. Has dicho que, bueno, nos has contado que la incertidumbre es como que está básicamente durante todo el proceso, porque puede aparecer o no aparecer, pero está bastante presente. ¿Qué impacto emocional puede tener o qué a nivel psicológico el que una persona conviva con esa incertidumbre de forma prolongada? Bueno, pues aparte del bloqueo, de la angustia emocional que puede generar por todas estas emociones que podemos sentir con mayor o menor intensidad, pues estos miedos, este enfado, esta tristeza, ¿no? Estas emociones que nos pueden afectar en mayor o menor medida, a su vez, pues pueden influir en el modo en que afrontamos toda la situación, nos puede dificultar la toma de decisiones, puede también afectar incluso a la adherencia a los tratamientos, porque si no sé cómo me va a afectar, pues a lo mejor digo, ¿para qué? O si tengo miedo a los efectos secundarios, a lo mejor no tomo las decisiones que me aconsejan que tome, ¿no? En cuanto a darme un tratamiento u otro, ¿no? Entonces un poco nos puede afectar a muchos niveles, nos puede generar también sensación de aislamiento, sentimientos de aislamiento, pues por un lado porque sentimos que nadie nos comprende, nadie comprende nuestras dudas, nuestro sufrimiento, o por otro lado porque no queremos hacer sufrir al entorno y entonces nos aislamos y no les decimos cómo nos sentimos, ¿no? Y por otro lado, ya más nivel físico, también nos puede generar dolencias pues hasta digestivas, otro tipo musculares, etcétera, por el estrés crónico que va asociado a la incertidumbre, problemas para dormir, insomnio, mucha ansiedad. Entonces, la verdad que la incertidumbre mal gestionada pues nos puede complicar mucho la vida y el día a día. Y puede ser algo muy difícil de manejar en muchos casos. Has mencionado justo al entorno y voy a preguntarte cómo afecta esta incertidumbre en esas relaciones pues, con la familia, con el cuidador o la cuidadora, con los amigos, ¿cómo le afecta al paciente? Bueno, pues a ver, la incertidumbre va a afectar tanto al paciente como a su entorno. Pueden compartir los mismos miedos y las mismas preocupaciones, por lo tanto hay que tomarlo como en consideración, como que tan importante va a ser para el paciente como para los familiares. Es verdad que por lo que he mencionado anteriormente, el paciente con mucha incertidumbre puede tener mucho miedo, mucha ansiedad y puede llevarle a un aislamiento de sus seres queridos, por un lado porque se puede sentir incomprendido por ellos o por otro lado porque les quiere proteger un poco del sufrimiento que él mismo está sintiendo, ¿no? Entonces eso les lleva un poco a aislarse, a no hablar de sus sentimientos, de sus necesidades, etc. Entonces nos encontramos por un lado el paciente que se aísla de su entorno social, que está ahí para acompañarle y apoyarle y que es muy beneficioso para él, y por otro lado están los familiares que también a lo mejor no saben cómo abordar la incertidumbre, su propia incertidumbre, la del paciente, que no saben a lo mejor cómo acompañarle, entonces que no saben a dónde se tienen que dirigir para resolver ciertas dudas. Entonces eso al final, de una manera u otra, les va a afectar a todos por igual, en mayor o menor intensidad, porque pueden compartir ciertas preocupaciones. Hay otras que sean más particulares de cada uno y también obviamente influye mucho la experiencia de vida de cada persona, su historia, su cultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero en el fondo, pues el entorno también se ve muy afectado por esta situación.
El cuidador, el familiar, el amigo, ¿qué papel juega? O sea, ¿cómo puede enfrentarse a esta situación o qué puede hacer? Bueno, pues a ver, el papel del entorno, de los cuidadores, de la familia, de los amigos es súper importante para los pacientes porque ya solo el mero hecho de tener una red de apoyo sólida y que el paciente sienta como fiable le puede pues ayudar un poco a gestionar, a afrontar la situación, a verse con más recursos para afrontarla, ¿no? Entonces eso puede ser pues es un plus muy importante para el afrontamiento del paciente, ¿no? Y en cuanto a los familiares, pues igual. Es lo mismo, o sea, en el fondo el sentirse acompañado y apoyado los unos por los otros pues nos puede ayudar, les puede ayudar mucho a afrontar una situación muy compleja para la cual no nos preparan, muy desconocida y muy, muy vulnerable. ¿Y vosotras y vosotros, los profesionales, qué papel tiene la psico-oncología en el acompañamiento de esto, en el manejo de la incertidumbre y en el acompañamiento de los pacientes? Bueno, pues a ver, los psico-oncólogos, yo creo que lo primero que es a ver cómo lo explico. Yo personalmente me veo pues un poco como una especie de guía, ¿no? de los pacientes y de los familiares, ¿no? De un acompañante también, y quizás lo que les ofrecemos y lo que les podemos dar es un espacio seguro, libre de juicios, también con conocimiento y experiencia basado en la evidencia, en el cual el paciente pues, se puede sentir arropado y puede sentir que puede volcar pues, todos esos miedos, esas preocupaciones, esas emociones que le son difíciles de gestionar o de compartir con sus seres queridos. Y aparte de este espacio seguro donde yo puedo hablar de cómo me siento sin miedo a que la otra persona se sienta mal, donde puedo expresar mis miedos más profundos, donde puedo hablar de mis necesidades sin ningún filtro y sin miedo a que me juzguen y todo esto. Aparte de ese espacio, lo que les damos también son recursos un poco para gestionar todas estas situaciones difíciles, ¿no? En ocasiones es desempolvar los que ellos ya tienen, que en general los pacientes suelen tener muchos recursos más de los que piensan. En otros casos, pues a lo mejor proporcionarles recursos que desconocían para afrontar la incertidumbre, para aprender a gestionar sus emociones, para aprender a afrontar situaciones tan difíciles y complejas como las que van a tener que afrontar durante el proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, les damos un poquito esos conocimientos, ese apoyo y ese lugar seguro, sí. ¿Qué herramientas o recursos pueden ser buenos para el paciente que está en un momento de incertidumbre? Bueno, pues primero a mí me gusta siempre empezar también con mis pacientes dándoles un poco la charla de lo que yo llamo la charla de las emociones, ¿no? Dándoles psicoeducación emocional, un término más psicológico, que es un poco aprender qué son las emociones, para qué están, porque todas están para algo, qué nos indican, qué necesidades están un poco... a ver cómo lo explico... bueno, pues qué necesidades están surgiendo y surgen por esas emociones, ¿no? O que me están indicando que necesito cubrir, más bien. Y entonces, una vez que ya conocemos qué emociones tengo, aprendo a identificarlas, aprendo a detectar qué necesidades necesito cubrir, que es lo que me está indicando mi emoción, ya puedo aprender un poco hacia dónde me tengo que dirigir, qué puedo hacer para gestionarlas, ¿no? En el caso de la incertidumbre, pues buscar información, porque a ver, hay parte de la incertidumbre que esto también me gustaría diferenciarlo. La incertidumbre, hay incertidumbre que se puede resolver y hay parte de la incertidumbre que no se puede resolver. Hay cosas que sí que puedo gestionar y que sí que puedo buscar información para resolver esa incertidumbre, pues por ejemplo, efectos secundarios que voy a tener con el tratamiento, cómo me van a afectar, qué cosas puedo hacer para manejarlos, ¿no? Todas estas dudas que me puedan surgir, esa parte sí que la puedo enfocar y sí que la puedo resolver, porque sí que es algo que puedo ir buscando información para tratarla. Pero hay en cambio otro tipo de incertidumbre, otra parte de incertidumbre que a lo mejor no puedo manejar, pues me voy a curar, cómo va a ir el tratamiento,
me voy a morir. O sea, hay muchas preguntas obviamente que no van a tener respuesta, ¿no? Y en ese caso tenemos que aprender también a manejar esa incertidumbre y a acompañarla, ¿no? Entonces, en el caso de la incertidumbre, de cuando ya hemos diferenciado la parte que yo puedo manejar de la que no, la parte que yo puedo controlar de la que no, pues un poco dirigir al paciente, ¿no? Ayudarle a buscar información. Ya he detectado que tengo estas necesidades, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo dirigir? ¿Qué especialista me puede ayudar? ¿No? Y por otro lado, pues técnicas de relajación, de gestión de la ansiedad para controlar toda la parte física y cognitiva que también me genera esta incertidumbre, actividades distractoras y gratificantes para ayudar al paciente a centrarse en el presente y en las cosas que sí que puede controlar y en sensaciones de bienestar, porque eso nos va a ayudar hoy por hoy a afrontar mi proceso. Y en el fondo un poco ayudar al paciente a estar en el presente y a intentar llevar una vida lo más normal posible. Entonces buscando un poco qué cosas necesito y qué recursos puedo necesitar, ¿no? Eso así a grosso modo en general. Perfecto. Justo hablabas de preguntar, ¿no? De buscar información y muchas veces pues has dicho que a qué especialista puedo preguntar. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene la comunicación entre médico-paciente, el equipo médico y el paciente a la hora de poder manejar esta incertidumbre? Quizá ahí pueda ayudar un poco el ir y preguntar al médico. Exactamente. Bueno, es esencial. La comunicación es esencial siempre, tanto entre el paciente como con el equipo médico, como el paciente con sus familiares, etcétera. O sea, tener una comunicación fluida con el equipo médico va a ayudar un montón al paciente, pues por un lado a sentirse atendido, comprendido, a manejar mejor esa incertidumbre, incluso la que no podemos resolver, para ayudarle también a mejorar su adherencia a los tratamientos, en definitiva un poco a manejar toda la problemática que surge ante una enfermedad hemato-oncológica, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes, con el equipo médico, como he mencionado antes, una vez que ya detectamos qué necesidades tengo, si son necesidades que me puede cubrir, que me puede ayudar a cubrir el equipo médico, el enseñarle a los pacientes a cómo se deben de comunicar o cómo se pueden comunicar mejor con el equipo médico, ¿no? Pues trabajar pautas de comunicación, trabajar un poco cómo hacer las preguntas, qué preguntas son importantes para abordarlas de una manera efectiva y eficiente en las consultas. Entonces yo ya voy a la consulta preparado con mi batería de preguntas y salgo de la consulta con la sensación de que he resuelto lo que necesitaba resolver, ¿no? Entonces eso lo que consigue es que no me vaya con más incertidumbre y por tanto no viva con más ansiedad el tiempo que tenga entre consultas, ¿no? Por otro lado, también ayuda a que el equipo médico sea conocedor de cuáles son mis necesidades, de cómo soy, de lo que me preocupa y también incluso se pueda adelantar a mis necesidades en algún momento. Y como he dicho antes, también favorece la adherencia a los tratamientos, porque si yo me comunico bien con mis médicos y sé qué es lo que me van a aplicar, por qué me lo van a aplicar, con qué sentido, cómo me puede afectar, pues es más fácil que acepte las posibles consecuencias o efectos secundarios que me pueda acarrear, ¿no? Y que me sienta más preparado para hacerlo. Entonces es beneficioso tanto para el paciente como para los médicos, en todos sentidos. Y estamos en AEAL, entonces, ¿qué papel juegan las asociaciones de pacientes como AEAL? Bueno, pues yo creo que jugamos un papel bastante importante porque en algunos casos, bueno, nuestra sanidad es maravillosa en muchos casos, pero es verdad que se queda muy corta a la hora de cubrir ciertas necesidades como pueden ser por las necesidades psicológicas y emocionales de los pacientes u otro tipo de necesidades, pues a lo mejor de información sobre nutrición, de ejercicio, de temas legales y demás. Entonces, un poco las asociaciones lo que perseguimos como AEAL es un poco cubrir todas esas necesidades que no se cubren desde organismos más oficiales, ¿no? Aquí pues les facilitamos esta atención psico-oncológica, les proporcionamos información médica, de nutrición, también les ayudamos con temas de ejercicio, con temas legales, con lo cual me parece que les ayudamos un poco de manera bastante importante a cubrir y a sentirse escuchados y atendidos, ¿no? A cubrir esas necesidades y a sentirse de esa manera. Ya he terminado con las preguntas, pero sí que te voy a pedir que si puedes dirigirte a los pacientes, familiares, cuidadores, amigos que nos estén escuchando y que estén en un momento en un proceso de incertidumbre por esta enfermedad, ¿qué le dirías?
Bueno, pues en general lo primero que es normal, todo lo que estás sintiendo, que es normal sentir miedo, que es normal vivir mucha incertidumbre y que eso nos genera muchísima ansiedad y muchísimas preguntas, que no estás solo. Y una vez que ya hemos entendido que esto es normal, bueno, pues que hay muchas cosas, muchos organismos y muchos lugares donde te puedes dirigir para pues, cubrir tus necesidades o tus dudas o intentar buscar recursos que te ayuden a afrontar una situación como la que estás viviendo, ¿no? Pues, por ejemplo, como una asociación como es AEAL. Después, bueno, pues eso, que el mundo de las emociones es muy amplio y muy diverso, que puede ser muy... bueno, pues que nos podemos sentir muy... Ay, que no me sale la palabra, perdón. Abrumados, nos podemos sentir muy abrumados y eso no es nada de lo que nos debamos de sentir avergonzados, ni mucho menos. Y que bueno, pues que si necesitas ayuda, que nosotros estamos aquí para ayudarte en lo que podamos, siempre. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, ha quedado todo muy claro. Y a vosotros, sí, y a vosotros que nos estáis escuchando, muchas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente video podcast.